televisado a horario todo público. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 1 de diciembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunos titulares a esta hora antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado que ya está en nuestra sala de Zoom. No sorprende, pero hay que destacarlo, la declaración de Nicolás Maduro luego de la segunda ronda de diálogos, el reinicio, mejor dicho, de las negociaciones en México. Y les comento cómo lo destaca la prensa internacional. El Mundo de España, Maduro al contraataque. Solo habrá elecciones libres, sin sanciones. El líder bolivariano, dice la nota, ha aprovechado para arremeter contra buena parte de la oposición democrática, a la que califica de golpista. Y creo que es uno de los calificativos, por cierto, más elegantes que utilizó, por decirlo de alguna manera. Nicolás Maduro ha esperado 4 días para aclarar, dice la nota del Mundo de España, que el toma y daca de las negociaciones en México no ha hecho más que empezar tras el acuerdo social alcanzado el sábado pasado, y que solo habrá elecciones libres cuando Estados Unidos y la Unión Europea hayan levantado todas las sanciones. El arquitecto de la paz, esto está entre comillas, como le define ahora la propaganda bolivariana, supedita el diálogo a ver si cumple o no su palabra. Queremos elecciones libres de sanciones. Ahí está el dilema, que las quiten todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas y buenas, estoy leyendo entre comillas, en el tiempo que determine la Constitución, el Consejo Nacional Electoral. Condicionó el presidente del pueblo, esto lo ponen entre comillas, en tono triunfante, sabedor de las críticas en el seno de la oposición a un acuerdo que de momento no ha conseguido logros políticos, y supuestamente ese es el siguiente tema que se va a debatir. No creo que la comunidad internacional, se sorprenda de la actitud de Nicolás Maduro, que también mencionó que quiere de vuelta a Chevron. Y esto lo tomo de la Deutsche Welle alemana. Tras Chevron, Maduro pide levantar todas las sanciones contra Venezuela. El dirigente chavista valoró que la autorización, quiere de vuelta a Citgo. Chevron es la empresa norteamericana. Para operar en el país sudamericano iba en la dirección correcta, pero es necesario ir más allá. Y sobre Citgo dijo que la quería de vuelta. Juan Guaidó en sus redes sociales salió a reaccionar, dijo cosas como: logramos proteger los fondos, la dictadura no se los robó, por eso se van a invertir a través de la ONU en atender las necesidades humanitarias de nuestra gente, las sanciones a la dictadura siguen y se mantendrán, la licencia otorgada a Chevron es por un tiempo finito. Estamos en México en una mesa de acuerdos precisamente porque el mundo libre reconoce al régimen de Maduro como una dictadura y saben que hay un conflicto en Venezuela. La posibilidad de un acuerdo es útil si nos acerca a una solución. Negociar no es el fin en sí mismo. Bueno, habrá que ver cómo termina la iniciativa. En tanto eso ocurre, y a propósito del telón de fondo de la crisis, se presentaba ayer los datos de la encuesta de coyuntura de Conindustria. Vamos a hablar al respecto sobre el telón de fondo, sobre lo que está ocurriendo con el sector privado en nuestro país. Allí hay unos datos interesantes que destacar, y entre otras cosas mencionaría 2 y vamos a iniciar conversación con nuestro invitado a partir de allí. En el marco de lo que está ocurriendo en nuestro país, allí se el porcentaje de uso de la industria, mejor dicho, el comportamiento de la industria venezolana, el índice de valor agregado, la capacidad utilizada promedio. Ese es el dato, que se ubicó promedio en 32,26% según esta encuesta.
de Conindustria para el tercer trimestre de este año. Esto puede variar, evidentemente, a la luz de lo que ha ocurrido. Y el dato de los salarios en el sector privado en comparación con el sector público. Ayer, el dato sobre los obreros que destacaban y comentaban en redes sociales. En la pequeña empresa, el salario en Venezuela se ubica en $153,29 mensuales. En la gran empresa, 204,37. Bueno, en el sector público estamos hablando de $10 ahora mismo, mensuales. Nos acompaña Juan Pablo Lalqueaga y conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Fue presidente de Conindustria. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por invitarme y buenos días a todos tus oyentes. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, la situación del sector privado. Usted adelantaba algo ayer en redes sociales mencionando la ralentización de la economía, luego de los datos que hablan de una pequeña recuperación a principios de 2022. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, fíjate. El Banco Central dice que hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es lo que mide la suma de todas las actividades que hay en el país, cuando tú vas para el automercado, cuando tú mandas a los niños para el colegio, y así sucesivamente, ¿no? De 18%. El promedio de los economistas, y hay que aclarar que el Banco Central lanza esa cifra, pero esa cifra no tiene fundamento en información que haya buscado en distintos lugares de la economía. Es decir, no van a las empresas, no van a los restaurantes, no van a los hoteles como para poder recaudar esa información. Entonces es una cifra un poco al voleo, ¿no? Dentro de esta cifra al voleo, cosa muy mala en un país, porque los países requieren estadística, el consenso de los economistas es que la economía creció un 10%. ¿Ya? Ahora, 10% nos sigue ubicando en un lugar sumamente chiquito. ¿Ya? Se supone que la economía estaría en este momento entre 65 y 75 mil millones de dólares, en comparación con 300 mil millones que tuvimos en un momento dado. Entonces, 65 o 75 mil millones de dólares significan más o menos unos $3,000 al año en términos de PIB per cápita. Eso suena muchas cifras así como técnica, pero la comparación es lo que es útil. Israel tiene 40,000. Venezuela en sus momentos normales tenía 12,000. Tenemos la cuarta parte del nivel de actividad por persona de lo que teníamos en un momento dado, y tenemos menos del 10% de lo que tiene un país como Israel. Entonces somos un país sumamente pobre, con una economía sumamente precaria, y que la pequeña recuperación que hubo se debe no por planificación de Estado, sino que se debe, vamos, a la capacidad intrínseca del ser humano de buscar cómo hacer para seguir adelante. Una vez que te quitan la hiperinflación, que fue sumamente destructiva y duró entre el año 2017 y el año 2020, una vez que te quitan de encima, como consecuencia de que se comienza a usar el dólar, bueno, ahí comienza a florecer un poco de actividad, porque no se te va diluyendo el producto de tu esfuerzo directamente con esa hiperinflación. Una vez que se va el tema del confinamiento derivado de la pandemia, también hay un poco de recuperación. Una vez que se recupera un poco los niveles de gasolina en el país, bueno, comienza a haber un poco de actividad, pero esa actividad es una actividad espontánea, no dirigida, no planificada, y que como consecuencia de eso, pues tiene una inercia, una capacidad de llegar hasta un cierto punto solamente. Y lo que dicen los mismos gremios es que esa aceleración que hubo en ese pequeño crecimiento ya en el segundo semestre del 2022 se agotó. Y ciertamente la capacidad que se tiene sin tener las políticas públicas adecuadas es muy baja. Políticas públicas muy básicas, María Alejandra. Por ejemplo, todo el tema de la bancarización. El hecho de que transamos en dólares, pero estamos como en el siglo XIX con papel moneda. Entonces, si vamos a pagarle a un proveedor, tenemos que ir a un banco, retirar de la cuenta custodia, llevar ese efectivo para el otro banco en papel moneda y depositarlo allá. No hay compensación bancaria como para poder tener transacciones. Eso es una política pública, digamos, elemental, propia, como te digo, del siglo XIX, o el avance de haber pasado del siglo XIX al siglo XX, ¿verdad? Nosotros todavía estamos en ese proceso del siglo XIX en el cual no tenemos bancarización.
los impuestos que son extraordinarios. Yo escribí un artículo hace un tiempo atrás donde decía que Venezuela tiene la recaudación del Estado en su conjunto, lo que es petróleo que pertenece al Estado, lo que es impuestos que se graban en cabeza de los ciudadanos, de las empresas o de las alcaldías, al final termina siendo un porcentaje mayor que los países de mayor nivel de recaudación en el mundo. Entonces, este excesivo nivel de impuestos hace que las compañías, su capital de trabajo esté en pagar impuestos, no en comprar materia prima o desarrollar tecnología. ¿Cómo se llama? El bajo nivel de consumo, que como consecuencia del empobrecimiento que tienen los venezolanos, no permite que las empresas puedan vender más. Y la infraestructura, que seguimos teniendo cortes de electricidad, que cuando consigues internet te sientes así como muy satisfecho. Bueno, una economía sin esas cosas, que al final son las políticas públicas que tienen que estar orientadas hacia el crecimiento, pues su capacidad de crecimiento va a ser muy pobre. Entonces, te puedo resumir que la economía es pequeña, la economía es de un país pobre, y en la medida en que no haya políticas públicas adecuadas, ese crecimiento se va a agotar muy, muy rápido. Hay un dato que analizamos en su momento cuando nuestro invitado estaba al frente de Econindustria que nos llamó poderosamente la atención y que hay que leer con detenimiento. Quisiera referirme a él y escuchar su opinión, que tiene que ver justamente con lo que comentaba, la capacidad utilizada promedio. En la lámina que presentaban del tercer trimestre en esta encuesta cualitativa de coyuntura, ahí advierten que la capacidad utilizada, bueno, se ubica en los mismos niveles de 2017. Sin embargo, el número de industrias es inferior a esa época. De hecho, cuando llegó el expresidente Chávez al poder, usted me corregirá si me equivoco, hablo de memoria, había cerca de 12.000 empresas del sector industrial. Hoy quedarán 2.000 o poco más. Y yo le pediría un comentario porque son datos que no se pueden leer de forma lineal. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, tener los números absolutamente frescos en tu mente, María Alejandra, eso es así. Habían 12.700 empresas cuando llegó, o por lo menos empresas contabilizadas, o establecimientos industriales contabilizados para ese momento, y en este momento la cifra es un poco más errática, pero se supone que estamos en torno a las 2.000. Estando en torno a las 2.000, te das cuenta de que esas que van quedando, pues van tomando la proporción de mercado de unas que desaparecieron. Es decir, en ese momento teníamos, por ejemplo, en lo que era fabricación de neumáticos, 4 fábricas de neumáticos que producían mucho neumático. Hoy en día hay 2 fábricas de neumáticos y las 2 pertenecen, digamos, al mismo grupo, y esas 2 fábricas entonces producen el equivalente en términos, digamos, de participación a lo que producían las 4. Entonces, estas 2 tienen un mayor nivel de uso. ¿Okay? Lo mismo pasa con fábricas de pastas. Al haber menos fábricas de pastas, pues las que van quedando tienen una mayor proporción de uso. Por eso ha crecido un poco el nivel de ocupación industrial, y pasó del 19% que tuvimos, o 18 y tanto por ciento que tuvimos en el año 2019, al 32% ahora. Eso quiere decir que el nivel completo de producción de la suma de las empresas se posiciona en el mismo nivel del 2017. Bueno, no. En la producción completa, como metros lineales de cartón corrugado, galones de pintura, número total de neumáticos vendidos, toneladas de acero producido, y así sucesivamente, ¿son los del 2017? Bueno, no. Lo que pasa es que están repartidos entre un universo menor de empresas, y eso le da a cada una de esas empresas un poquito más de capacidad utilizada. Pero la economía no está orientada hacia la producción nacional. O sea, la ausencia de políticas públicas no hacen que la capacidad que pueden tener las empresas de invertir y desarrollar tecnología para poder ser aplicada en el mercado esté ahí. Yo te diría, María Alejandra, que aquí hay, bueno, fíjate, hay fallas por todos lados. Primero, la economía está orientada hacia la importación. Este mecanismo de que los productos importados no pagan impuestos, ni IVA, ni aranceles, para que haya mucha importación de productos.
con una tasa de cambio que, si bien en estos últimos días se ha estado deslizando, a los fines de contener la inflación la han sobrevaluado, haciendo que los productos importados sean más baratos. Bueno, productos importados más baratos con mayores niveles de tecnología en ausencia de restricciones de importación significa que la economía se mueve básicamente sobre productos importados. Y se mueve sobre productos importados a todos los niveles. Es decir, tú importas productos terminados, zapatos terminados, por ponerte un ejemplo, en vez de importar cuero como para poder hacer zapatos, o en vez de importar poliuretano como para hacer suelas de zapatos. Pero también los insumos intermedios son importados. Venezuela era un país que, por lo menos en minería, el carbonato de calcio que compraba o que se necesitaba para hacer pintura era venezolano, salía de las minas venezolanas. Hoy en día hasta el carbonato de calcio es importado. Entonces tú tienes en todos los niveles, tú tienes un nivel de disminución de valor agregado nacional muy, muy importante. En ese contexto, el nivel de trabajo que se puede producir, la cantidad de ingenieros que requiere, la cantidad de técnicos que requiere, que van subiendo de ingresos por sus destrezas y sus competencias y sus conocimientos, bueno, no está ahí. Entonces la población no puede beneficiarse de una economía de puerto. Así que bienvenido que haya un poquito más de actividad en las empresas que van quedando, pero eso no significa que tenemos una economía en crecimiento. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. De eso quisiera referirme a dos temas. La comparación con otros países de la región, también eso nos llamó poderosamente la atención. Mientras hasta el tercer trimestre de 2022 se había registrado una capacidad utilizada promedio de 38% en Venezuela, de estas 2.000 empresas que quedan, de las 12.000, perdón, que había cuando llegó la revolución bolivariana a nuestro país. Bueno, en Colombia se registra un 82% de capacidad utilizada, en Brasil 81%. La pregunta yo le haría, ¿cómo llegar a esos niveles en nuestro país? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, su comentario sobre los salarios. La diferencia entre el sector privado hoy día y el público es abismal en Venezuela. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga, quien fue presidente de Conindustria. Yo le he dejado un par de inquietudes a propósito de la encuesta de coyuntura industrial presentada ayer en nuestro país, referida al tercer trimestre de este año. Número uno, ¿cómo llegamos a esta situación? Además, ¿cómo en su opinión podemos salir de esto? Lo hemos conversado en otras oportunidades, tomando como punto de partida lo que está ocurriendo en otros países de la región. Mientras Venezuela, la capacidad utilizada promedio de la industria se ubicó en 38% en el tercer trimestre de 2022, insistimos, de las 2.000, poco más que quedan
luego de 20 años o más de revolución. En Colombia la capacidad utilizada supera el 80% al igual que Brasil. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, ocurre que en este momento el salario promedio en el sector privado supera y mucho al sector público. Yo comentaba un dato para el personal obrero. La gran empresa estaría pagando promedio de $204.37 a los obreros. El salario mínimo, las pensiones en Venezuela es de 10 o $11, depende del tipo de cambio que usted utilice. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el hecho de que una parte importante de la población esté con salarios de 10, porque vemos el gran grueso de las personas que trabajan en el sector público, así como los pensionados, suponen un universo que supera los 5 millones de personas, estén en esa condición, se va asignando el país pobre que somos. Una persona que tiene esos niveles de ingreso, bueno, no solamente no puede consumir, es que cómo hace para sobrevivir, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, eso designa el país pobre en el cual nos estamos desenvolviendo, la falta de consumo que se tiene que reflejar después en la economía en su conjunto y que no permite que la economía pueda crecer o que las empresas puedan vender más, ¿no? Ahora bien, $200 de la gran empresa suena a gran cosa, pero es que el salario mínimo promedio de la región latinoamericana está más bien cerca de 400. ¿Okay? Entonces seguimos con un salario mínimo que está absolutamente fuera de los márgenes comunes internacionales. Si nos vamos para los países desarrollados, pues el salario mínimo está bastante por encima. Estados Unidos lo subió con el gobierno del presidente Trump a $15 la hora, ¿no? Entonces, claro, ya no tienen el sistema de prestaciones sociales que se tiene en Venezuela y eso permite que el pago por hora sea un poco más alto. Pero aún así, me saca todo el cálculo, $15 por hora por 8 horas trabajadas por 5 días a la semana y 4 semanas al mes, ¿no? Lo cierto es que los sueldos que el sector privado pagan son sustancialmente superiores y eso es un reflejo de la prosperidad que adquiere un país cuando tiene mucha empresa privada. Y eso es lo que le hace falta a Venezuela, mucha empresa privada. Fíjate que la densidad industrial de Colombia, si mal no recuerdo, está por el orden de una empresa privada por una empresa industrial por cada 1.000 habitantes. Si en Venezuela estuviésemos en esa misma condición, deberíamos tener 25.000 empresas industriales, pero lo que tenemos son 2.000, ¿no? Entonces, la densidad industrial, o si lo quieres poner en términos de empresas, la densidad de empresas en función de la cantidad de personas que hay en un país, en Venezuela es sustancialmente inferior por las condiciones propias de Venezuela. Para que hayan empresas, tú tienes que tener, digamos, políticas que te impulsen a esas empresas, ¿no? Entre esas políticas está el hecho de tener educación y de tener la capacidad de que esa educación se transforme en tecnología. Y aquí quiero abrir un paréntesis, María Alejandra, fíjate. La razón de ser por la cual la empresa privada empieza a pagar más no es porque la empresa privada sea bondadosa o sea, ¿cómo se llama? Quiera darle mejores condiciones de vida a sus trabajadores. Es simplemente un problema de oferta y demanda. Si hay muy poca capacidad técnica humana en el país, bueno, yo pago más para tener un poquito más de eso. Me tengo que pelear con otras empresas que se quieren llevar los técnicos mecánicos o los especialistas en ¿cómo se llama?, en programación para los sistemas. Yo tengo que pelear con el banco que él no me contrate la persona que yo tengo contratada porque la piscina de talento se ha reducido mucho con la emigración. Estos 7 millones de venezolanos que se han ido, bueno, hay unos que no tienen niveles de capacitación, pero hay muchísimos jóvenes talentosos que estudiaron en las universidades de Venezuela que se fueron buscando mejores oportunidades. Entonces, cuando tú tienes una fuga de inteligencia de esa magnitud, pues, y va quedando menos, no digo que las personas que están en Venezuela en este momento sean carentes. Hay muchas menos personas carentes, pero hay personas muy destacadas, pero el universo de talento se ha disminuido mucho. Entonces, eso hace que tú vayas pagando más por el que va quedando, ¿verdad? Entonces, los países requieren
requieren de ese talento, requieren de esa inteligencia para desarrollar su economía. Y hay una precariedad importantísima que tenemos bueno, nosotros como país, y como consecuencia de eso, pues no vamos teniendo productos que vayan estando acorde, no vamos fabricando productos que estén acorde con la modernidad, con la tecnología. Las fábricas venezolanas pueden hacer pastas, o pueden hacer pintura, o pueden hacer cartón corrugado, pero ¿dónde está la ciencia de eso? ¿Verdad? A las fábricas en otros países hacen carros eléctricos que se manejan a sí mismos, hacen teléfonos inteligentes, hacen biotecnología para hacer medicinas, ¿no? Entonces, Venezuela se ha venido quedando rezagada en cuanto a la tecnología como para poder fabricar cosas que sean de mayor valor agregado. Entonces, bueno, nos alegramos mucho si sube el precio del petróleo, bueno, y esperemos que se exporte un poco más de petróleo, eso nos dinamiza la economía. Pero ¿dónde está la inteligencia en eso? ¿Dónde está la inteligencia en exportar hierro? La inteligencia está en exportar cosas que son, ¿no?, de alto valor agregado, en lo cual ha entrado mucho conocimiento, y eso te genera unos niveles, digamos, de rédito importantes, no solamente en términos de la balanza comercial, sino en términos de fábricas o empresas que van teniendo como contratación de personal, lo que antes te refería, más ingenieros, más técnicos, más licenciados que van ganando más, y en consecuencia la población va teniendo unos mayores niveles de ingresos y mayores niveles sociales. Eso en Venezuela no está ahí. Yo me atrevería a decirte, María Alejandra, que Venezuela verdaderamente está en este momento en la Edad Media. Te lo pongo como símil, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en la Edad Media no había institucionalidad, lo que había era un aristócrata o un señor feudal, y todo aquel que se asociara con el señor feudal porque le trabajaba, porque lo cuidaba, porque era primo de él, bueno, tenía privilegios. Hoy en día todo el que se acerca al gobierno tiene privilegios. Entonces tú pones una compañía que vende algo y alguien que es primo del gobierno la pone igual, bueno, ese va a tener unos beneficios que tú no tienes y tú vas a quebrar. Entonces, en un sistema en el cual no hay igualdad ante la ley, no hay justicia, pues el florecimiento del emprendimiento no está ahí. No tenemos bancarización, como te refería antes. El mundo salió de la Edad Media cuando hubo la capacidad de poderle trasladar préstamos al pequeño burgués del momento para que él pudiera hacer crecer más lana en sus ovejas, o poder poner más granos en la tierra, y comenzó entonces a desarrollarse lo que después se transformó en la revolución industrial, ¿no? Entonces, en Venezuela, sin créditos, un país simplemente no puede avanzar. Luego está el tema de la educación que te refería. No, la ley de protección intelectual que tenemos aquí es de 1950, creo que es de Medina Angarita, ¿no? Entonces, si tú no proteges el conocimiento, bueno, el conocimiento se desarrolla en otros lados, porque se patenta en otros lados, ¿verdad? Se protege en otros lados. Entonces, en Venezuela no, ni se instrumenta. Entonces, en la medida en que tú no vas teniendo sistema de justicia con institucionalidad, en la medida en que tú no vas teniendo bancarización, y en la medida que no vas aplicando la inteligencia y el saber a los productos que tú vas desarrollando, bueno, definitivamente estás en la Edad Media. Y en Venezuela no vamos a salir de la Edad Media por mientras no recuperemos institucionalidad y no recuperemos la capacidad de poder tener un país consistente, por lo menos con el siglo XX. Así que las cifras que muestra la encuesta de coyuntura, bueno, van demostrando que cuando tienes empresa privada tienes mayores niveles de progreso, pero esa empresa privada tiene que pasar de ser los 2.000 establecimientos industriales al equivalente de los 25.000 establecimientos industriales que tiene Colombia, y en esa medida se van a poder transformar en prosperidad para Venezuela. Bueno, tanto estamos en la Edad Media que, digamos, los siervos de la gleba, y lo digo con tristeza y con ironía, como en su momento ocurrió en la humanidad, no pertenecen al señor feudal, pero dependen directamente de prácticamente los servicios y lo que ofrezca, en este caso, el Estado venezolano, además, a cambio, si me permite, y lo digo, insisto, con tristeza, de una miseria, $10 mensuales, es decir, menos de $1 diario, al menos en el caso del salario mínimo y las pensiones en nuestro país. Juan Pablo Larqueaga, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. La mañana de hoy vamos a la pausa y al resto venimos con más. Estás escuchando Palabras Más
Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, tratando de hacer balance, cómo cerramos 2022, hablando del sector privado, pero en general nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Daniel Cadenas, economista, profesor universitario. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias, María Alejandra, muy gentil siempre en invitarme a tu programa. Un gusto conversar con usted, varios temas. Yo inicio esta parte del programa con una reflexión que dejaba nuestro invitado anterior, Juan Pablo Larqueaga, expresidente de Conindustria. Él decía, hemos vuelto a la Edad Media en materia económica. Y yo le preguntaría, profesor, si usted opina lo mismo. Decíamos como punto de comparación, en el caso de los siervos de la gleba, bueno, en su momento dependían, no pertenecían al señor feudal, pero sí dependían completamente de la tierra, y algo similar ocurre ahora mismo en nuestro país, al menos en la relación con el Estado venezolano. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, bueno, muy ingeniosa la comparación del ingeniero Larqueaga, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Fíjate tú que en estos días, pero no por esa vía, yo pude opinar casi que lo mismo en un foro que fui invitado la semana pasada en la Universidad Central, que llamaban Economaratón, uno de estos eventos como por el marco de las festividades del aniversario de la facultad, pues de la Escuela de Ciencias Económicas y Social. Y lo comentaba en línea con la no existencia del crédito en Venezuela, porque el crédito es una institución que dinamizó la economía y que propició la primera revolución industrial, y que se dio en el Renacimiento. O sea, es parte de las características que dieron fin a la Edad Media y propiciaron la entrada en el Renacimiento, que luego más adelante, unos 2 siglos más adelante, propició la revolución industrial. Aquí estamos en la Edad Media también en ese sentido. Pudiéramos razonarlo desde distintos puntos de vista, pero en las relaciones de los ciudadanos con el Estado, sin duda,
que esa comparación me parece muy ingeniosa y estoy totalmente de acuerdo, pero es una relación básicamente de sumisión y que se ve favorecida por cierto conformismo que yo estoy detectando, cierto como que estado de rendición, de anomia de los propios ciudadanos, que bueno, mira, ya hasta normalizamos esto, bueno, mira, esto es lo que hay, vamos a aceptarlo, esto como un comienzo, ya veremos qué. Pero bueno, es como una especie de obstinación y un deseo de que las cosas cambien, y bueno, mira, si esto es lo que hay, como dijo alguien por ahí, bueno, que los venezolanos habían aceptado las reglas del juego. Bueno, yo no sé si de verdad, pero bueno, hay como algo de eso, ¿no? Como algo de rendición aquí, pues. Tomando como punto de partida, además, profesor, los datos que se presentaron ayer en esta encuesta de coyuntura industrial, comentábamos con la audiencia y con nuestro invitado anterior que si bien ha habido una recuperación, bueno, la pregunta es por cuánto tiempo esto puede mantenerse. Allí lo comentábamos con un par de láminas que dan cuenta de la situación en nuestro país. La capacidad la capacidad utilizada promedio se ubicó promedio hasta el tercer trimestre en 32,26% en Venezuela, tomando en consideración, además, la desaparición prácticamente del sector industrial, que pasó de 12.000 empresas a poco más de 2.000 para el año 2022. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, bueno, es muy difícil que haya una recuperación sostenida en el tiempo si por el lado de la demanda, por ejemplo, no hay una recuperación del consumo, cosa que es bastante poco probable con estos niveles de salarios tan bajos, promedios en Venezuela, salarios promedios que todo el mundo está midiendo entre 120 y 140 dólares promedio mensual. Promedio, hay una gran dispersión allí, ¿no? Y aparte de eso, suben a un ritmo muy lento, se suben a una tasa inferior a la inflación, lo cual quiere decir que su poder de compra se viene deteriorando. Sin recuperación del consumo, es muy poco factible que esa capacidad instalada utilizada, que mide, por ejemplo, con industria en sus encuestas de coyuntura periódicas, pueda recuperarse. Pero supongamos que ocurre un milagro, supongamos que bueno, ocurre, mañana nos levantamos y todos mágicamente tenemos 3 o 4 veces el poder de compra que teníamos hoy. Vamos a ponernos en ese escenario hipotético de fantasía. Bueno, es que el problema está en que cuando las empresas quieran, por ejemplo, pasar de una capacidad instalada que ahorita debe estar alrededor del 20 y tantos por ciento, ponle tú que cercana al 30, y quieran llevarla, digamos, al 50 o al 60, entonces ahí es donde vienen los problemas, porque no existe los insumos necesarios, ¿verdad? Ni la mano de obra calificada necesaria para que la industria, por ejemplo, en el caso de la empresa, de la industria manufacturera, pueda utilizar esa capacidad instalada. Porque, bueno, ¿por qué? Porque las máquinas, las líneas de producción no se van a operar solas, ¿okay? Las plantas no se van a gerenciar solas. Es decir, tú necesitas mano de obra altamente calificada que no solamente no está, es que se está yendo todos los días, ¿verdad? Los jóvenes estudiantes obtienen su título y ya están haciendo planes para irse, para marcharse del país, lamentablemente. La que se está formando, las evidencias indican que está muy precariamente formada, está en cosas muy elementales como la lectura, la comprensión lectora y las matemáticas. Ya no estamos hablando de elevadas capacidades de innovación, ¿no? ¿Ok? No hay una recuperación de los servicios públicos necesarios para que las empresas puedan, la industria manufacturera, por ejemplo, en el caso de la capacidad instalada, pueda subir a niveles significativos, porque de dónde saldría la energía eléctrica, de dónde saldría el agua, de dónde salían todos los otros insumos. ¿Okay? Y bueno, pare usted de contar, podríamos estar aquí horas hablando de las restricciones, aún poniéndonos en ese escenario, digamos, de fantasía. Sobre este acuerdo que acaba de aprobar, esta autorización, licencia aprobada por el gobierno norteamericano a la petrolera Chevron, Juan Pablo Lalqueda decía, bueno, ojalá se recuperara la industria petrolera, pero algunos analistas han dicho que esto es complicado tomando en consideración la crisis institucional, la profunda crisis institucional que atraviesa nuestro país. ¿Qué opina usted, profesor? Lo escuchamos. Sí, no, totalmente. O sea, aquí estamos, fíjate tú, una economía si lo relaciono con tu pregunta anterior, una economía cuyos determinantes del crecimiento, que uno, oye, yo no sé si es que los colegas a veces
ya también entraron en una especie de normalización y aceptación de, bueno, mira, esto es lo que hay. Pero tú tienes que hacer también, aparte de que sí es cierto, esto es lo que hay, la descripción positiva, la economía positiva que llamamos los economistas, la descripción de lo que hay, tú también tienes que hacer una valoración normativa. Lo deseable o indeseable que es esa situación. Los determinantes del crecimiento de Venezuela para el 2023, ¿cuáles son? Bueno, mira, la ampliación de una licencia a una empresa, una ayuda humanitaria, que como lo hemos hablado otras veces aquí, es de un monto prácticamente igual al que se ha tirado al aire para estabilizar el tipo de cambio, que es un chiste, ¿no? Un eufemismo, y las remesas. Imagínate tú. O sea, un país cuyos determinantes de crecimiento son una cosa tan endeble, pues imagínate, es una cosa muy precaria, indeseable e insostenible. Por otro lado, con respecto a la recuperación del sector petrolero, las estimaciones son que se recupere por el efecto de la ampliación de la licencia Chevron 50.000 barriles diarios en el corto plazo. Estamos hablando en el plazo de un año, que ya sería para el 2023, y en un periodo que puede estar entre 2 y 4 años a 200.000 barriles. Eso ni siquiera elevaría la producción de Venezuela a 1 millón de barriles. Es decir, estamos hablando de una recuperación bastante modesta, ¿verdad? Que sí va a tener un efecto, obviamente, sí que lo va a tener, pero quizás llegue a un punto porcentual. Es decir, si el crecimiento económico para 2023 estimado era 3%, pues esto lo podría elevar hasta un 4%, o si es un 4% será un 5%, o sea, no es despreciable, ¿ok? Pero es muy acotado, ¿verdad? Y el principal beneficiado de eso va a ser, que hay que decirlo, el Estado, porque es el que va a percibir más ingresos fiscales. Y bueno, por ahí un colega me escribe esta mañana que eso tendrá un efecto dinamizador por las divisas que entrarán por esos ingresos fiscales petroleros en divisas. Y yo le digo, bueno, mira, entonces tendremos que creer en la buena fe del hacedor de política. Tenemos que suponer que tratamos con un hacedor de política benevolente que le va a ingresar ese ingreso fiscal extra y lo va a derramar al resto de la economía para estimular la economía. Bueno, bueno, ahí cada quien que haga las evaluaciones que quiera hacer, pero yo no soy muy optimista en ese sentido, porque ya ha habido una recuperación importante de los ingresos fiscales en 2022 y de eso no sabemos nada. Okay, el gasto público aquí en Venezuela se ejecuta de una manera oscura, poco transparente y muy ineficiente. Bueno, sabemos que se gastaron 3.000 millones de dólares para tratar de estabilizar el mercado cambiario. Eso es lo único que conocemos, ¿correcto, profesor? Sí, es correcto, porque el resto, a nivel de sueldos y salarios de los empleados de la administración pública, no sabemos dónde está. Los hospitales y las escuelas y los liceos y las universidades están, salvo una que otra excepción, como la Universidad Central, que obviamente es una cosa que se está haciendo por un tema de marketing político y estratégico muy puntual. Yo he ido a la Central recientemente, y me quedo asombrado del estado en que está. Yo estoy yendo desde que tenía 10 años allí y nunca la había visto en el estado de recuperación que está ahorita. Pero tú sales y caminas pocos metros de allí y pasas al lado de la Universidad Bolivariana, ¿verdad? De la Bolivariana, que está al lado, y eso parece la selva amazónica, pues. O sea, un estado de pauperación terrible. Entonces, obviamente, si esa es la propia universidad, y es una estructura mucho más fácil de mantener que la Central, que es un monstruo, y no le hacen nada, tú entiendes que, bueno, esto es una cosa que tiene que ver más con el marketing político. Entonces, no se hace gasto público ni inversión pública reproductiva, no se arreglan las carreteras, no se arreglan las autopistas, no se arreglan los puertos, los aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué se está ejecutando esos ingresos fiscales extraordinarios? Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, quisiera referirme a lo que usted mencionaba, el impacto que va a tener esta licencia aprobada a Chevron en materia de ingreso fiscal y en el impacto que puede tener en el tipo de cambio, tomando lo que usted dice, asumiendo la buena fe que no hemos visto en más de 20 años. O sea que asumiendo la buena fe de que esos recursos pasarán a nuestra economía, ¿qué impacto puede tener? Sobre todo en materia de tipo de cambio, tomando en consideración lo que ha ocurrido estos días. Ya tenemos un tipo de cambio de $11 oficial y más de $12, me parece, 13 en el paralelo. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos.
por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña el profesor y economista Daniel Cadenas. Yo le dejaba una inquietud. Asumiendo la buena fe, profesor, bona fides en latín, la honradez del Estado venezolano, ¿cuál sería el impacto fiscal de esta licencia de Chevron? Por cierto, una acotación, ni siquiera la comunidad internacional tiene buena fe en el Estado venezolano, por eso se crea un fondo supervisado por Naciones Unidas para, distribuir estos 3.000 millones de dólares en ayuda humanitaria para nuestro país, con dinero nuestro además. Profesor, lo escuchamos. Sí, esa ayuda es un poco rara, nos ayudan con nuestros propios activos, ¿no? Sí. No me ayude tanto, compadre, como decía el cine mexicano. Pero bueno, nada, es la realidad, pues es lo que hay. Y bueno, con respecto a la supervisión de Naciones Unidas, bueno, uno puede revisar 200 millones de casos de que la cosa, bueno, en este tipo de estructuras de gobierno, por llamarlo de algunas cosas, de alguna forma, pues los mismos organismos de Naciones Unidas se coluden con los organismos gubernamentales para que eso se termine en corrupción. Pero bueno, ese es otro tema. El impacto, fíjate. Yo voy a tratar de responder tu pregunta muy acotadamente, porque he visto unos análisis por allí que casi que empiezan con la licencia Chevron y ya en la segunda línea te están hablando de que aquí va a venir hasta los extraterrestres a producir petróleo y que Venezuela se convertirá en una cosa así como lo que teníamos aquí en el año 2007, 2008, tú sabes, la Venezuela la locura aquí, como por arte de magia. Yo no te puedo hablar de eso porque eso yo no sé, o sea, yo no sé si le van a aprobar también una licencia Chevron a Repsol, a Eni, etcétera, etcétera. O sea, todas las compañías petroleras van a estar aquí la semana que viene igual, que les den una licencia dependiendo de los acuerdos. De eso no te puedo hablar, porque eso depende de cómo evolucionen esos famosos acuerdos políticos. ¿Ok? Entonces, en México, entonces de eso yo no te puedo hablar, yo te puedo hablar de lo fáctico, que es el impacto que va a tener esta ampliación de la licencia Chevron. Y de eso te puedo hablar primero en el sector real. El Producto Interno Bruto petrolero solamente pesa el 12% del PIB total en Venezuela, o sea, solamente aporta el 12% a la producción total de bienes y servicios en Venezuela. O sea, es una cosa que, aunque a nosotros se nos tiene en la cabeza de que eso es más de eso, pues realmente el aporte al PIB es muy acotado. ¿Okay? Sí es cierto que el 90 y tanto % de los ingresos por exportaciones vienen de petróleo, pero en cuanto al aporte al PIB es solo el 12%. Entonces, como el PIB es una cosa contable, una medición contable,
Es muy sencillo sacar la incidencia suponiendo algunas cosas. Por ejemplo, si la producción aumenta 50.000 barriles por año a partir de 2023 hasta el 2026, que terminaríamos con 200.000 barriles adicionales, la producción petrolera, el PIB petrolero, y se incrementaría aproximadamente a una tasa media de 6,5, unos años más, unos años menos, por año. Es decir, estaremos hablando de incrementos entre 9% en el rango alto y 5% en el rango bajo. Ahí estaría pues el PIB petrolero. Pero como solamente pesa el 12% del PIB total, la incidencia sobre el Producto Interno Bruto total en Venezuela es muy pequeña. Y en promedio llegaría como casi a un punto porcentual, 0,8, 0,9 puntos porcentuales. Eso sería el aporte al PIB, que no es despreciable. O sea, que tú me digas que por la aprobación de una licencia el PIB pasaría en vez de crecer 3% a 4%, oye, es un impacto. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema? Que estamos hablando del sector petrolero. El sector petrolero no es un sector empleador de grandes cantidades de capital humano en Venezuela. Nunca lo ha sido. En la época de oro de la PDVSA meritocrática, ¿verdad? Aquella que, bajo el PDVSA azul, tenía 20.000 empleados. E informes internos indicaban que estaba sobredimensionada, que ahí había mucha burocracia. ¿Okay? Entonces, imagínate, el sector petrolero no es un sector empleador, no demanda bienes y servicios en la economía interna, las demandas de equipo productivo las compra afuera, ¿okay? Las demandas de capital financiero las hace afuera, o sea, está poco integrado a la economía venezolana. Entonces, la capacidad que tiene ese sector de empujar y arrastrar a otros sectores, ¿verdad? Porque demande bienes y servicios de otras empresas o porque produzca bienes y servicios tener unos ingresos fiscales significativos, ¿ok? Mucho mayores. Entonces, claro, aquí tendremos que suponer que esos ingresos fiscales, como dices tú, ¿verdad? Suponer la buena fe y suponer que el Estado va a derramar algo de eso sobre el resto de la economía. Ahora, yo no soy muy optimista en cuanto a eso, porque no solamente en la era chavista, sino que ya en la época prechavista, en la llamada República Civil, el gasto público en Venezuela era muy ineficiente y la conexión entre el gasto público y el resto de la economía, la capacidad dinamizadora que tenía el gasto público sobre el resto de la economía ya era en esa República Civil muy, muy baja y muy cuestionable. Ahora imagínate ahora. Profesor Daniel Cadenas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos en la mañana de hoy, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, tratando de hacer balance y responder a la inquietud, ¿qué impacto va a tener real para la economía venezolana esta licencia aprobada a la norteamericana Chevron? Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos.